Hola amigos, en este vídeo les muestro cómo hice un soporte para un segundo monitor que no necesita tornillos y se puede quitar y poner en unos segundos. Está hecho íntegramente con tablas de palé y es muy fácil de hacer. Sígueme hasta el final del vídeo y te explico paso a paso cómo lo hice. Para este proyecto usaremos solo tablas y recortes de palé de distintos tamaños y calibres. Usaremos estas 4 piezas para hacer el agarre a la mesa. Algunas tablas más largas que usaremos para la repisa y el ancho del mueble, y este par de tablas más fuertes para apoyar la base del soporte. Y de momento esto sería todo. Empezamos cortando solo una de las esquinas a cada una de las 4 piezas de agarre. Y a las piezas de apoyo aprovechamos y le quitamos este nudo, haciéndole un corte más pronunciado casi a lo largo de la pieza. Para este trabajo no voy a presentar medidas debido a que estoy improvisando y obrando sobre la marcha, de acuerdo al material que tengo. En tu caso, las medidas podrían variar mucho de acuerdo a tu mesa y monitor o para otras necesidades que puedas tener. Por eso, en lo que me centro más es en mostrarte más que nada el diseño de la pieza, dejando las medidas en segundo plano. Y una vez que tenemos todas las piezas cortadas, las lijamos bien. Yo en este caso, como estoy usando tablas de palé, le estoy pasando una lija bastante agresiva para quitar todas las astillas que pueda tener. Una vez lijada, empezamos a montar las pinzas inferiores, las que sujetarán toda la estructura a la mesa. A estas las dejamos bien a escuadra para asegurar que luego los pilares se queden perfectamente verticales con respecto al tablero de la mesa. Luego usamos un trozo del tablero del mismo grosor de la mesa para tomar la medida y dejar la abertura justa que necesitamos. Y continuamos con la pieza superior de apoyo, las que sujetarán la repisa del mueble. A esta también le comprobamos la escuadra para que se nos quede bien paralela al tablero de la mesa. Y ya tendríamos un lateral terminado. Ahora hacemos el otro lateral, pero con las piezas en sentido contrario, y así tendremos un lateral derecho y otro izquierdo, que es lo que necesitamos. Y repetimos toda la operación anterior, sacando 2 piezas exactamente iguales. Ahora elegimos 2 tablas, una para fijar por detrás y la otra para la primera tabla de la repisa. A estas le hacemos unas marcas para dejarle algo de vuelo por los laterales. Y respetando estas marcas empezamos a montar. No tenemos que descuidar las escuadras porque algunas tablas de palé suelen estar torcidas y otras muy torcidas, por lo que el mueble nos podría quedar totalmente revirado y eso no es lo que queremos. Ahora, usando una tabla guía, encuadramos la estructura y atornillamos las piezas clave para mantener la alineación de las garras de la mesa. Antes de sujetarla completamente, comprobamos la escuadra de la estructura y terminamos de fijarla con tornillos.
Como último paso del montaje, fijamos el resto de tablas de la repisa. Y ya tendríamos la estructura terminada. Ahora ya solo nos queda desentarla un poco con una mano de barniz o pintura. Yo en este caso le estoy dando con barniz incoloro para que se parezca más al mueble donde la voy a utilizar. Y por cierto, se me quedó un poco alto de más y le tuve que cortar unos 10 centímetros. Y una vez terminado, este sería el resultado final. Ahora veamos cómo queda en el mueble. Como puedes ver, se puede poner en pocos segundos y ya tendríamos un robusto soporte para un segundo monitor, altavoces, impresoras o lo que necesites. Una pieza muy cómoda de usar y que puedes poner y quitar en segundos sin ningún tipo de sujeción extra. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y si es así, déjame un like, suscríbete si todavía no lo has hecho. Un saludote y nos vemos en la próxima.